Muy buenas tardes. Comienza el curso de cálculo diferencial, sección 102, martes 21 de julio. Como bien saben, esta semana es solo de repaso, así que continuamos repasando trigonometría. Sin embargo, en esta clase vamos a hacer un pequeño test de ensayo. Sí, creo que el coordinador ya lo anunció el día de ayer por su propio récord, pero si no, se los digo inmediatamente. Al final de la clase, los últimos 10 minutos, vamos a realizar un test que va a ser simplemente de ensayo, una pequeña prueba, ¿ya? Esto no va a ser con nota, así que no se preocupen por ello. Lo que pasa es que, como ustedes bien saben, tenemos una nueva plataforma para realizar evaluaciones, que se llama Tesmos, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes se familiaricen con esta plataforma antes de tener evaluaciones reales, ¿sí? Como es la próxima semana. El coordinador ya avisó que el próximo martes hay un control, mini control, como lo hemos estado haciendo. Y entonces la idea es que ustedes conozcan esta plataforma Tesmos antes de ese día. Entonces, la persona que llegó recién, repito, los últimos 10 minutos de clase va a haber un pequeño control en la plataforma Tesmos. No tiene nota, no se preocupen, no se asusten. Es solo eh, para que ustedes lo conozcan, para que vean cómo funciona, sepan cómo se trabaja en ella. Es bastante simple, no tiene ninguna dificultad para la persona que ingresa a resolver pruebas, ¿ya? Ustedes tienen que ingresar simplemente con su root. Yo les voy a enviar por Reco y también por aquí, por la reunión, la clase, les voy a enviar el link en donde tienen que ingresar para realizar este pequeño test de prueba, ¿ya? Esos son los últimos 10 minutos de clase, como digo. Bien. Como dije también, entonces vamos a seguir con, con repaso de trigonometría y estamos con la dinámica que nos instruye la universidad de los 20 por 10. Es decir, 20 minutos de clases, 10 minutos de receso y ese ciclo se repite hasta que se acabe el horario de clase, ¿ya? En este caso, considerando los últimos 10 minutos para que resuelvan ese pequeño test. Bien, entonces vamos con el repaso nuevamente de trigonometría. Cualquier duda, cualquier consulta, como siempre, me la pueden hacer por el chat y yo les doy la palabra. Bien. Entonces el día de ayer ya empezaron con el repaso con la profesora Lina. Ya me dijo que vio la clase 16, hasta la clase 18, que habla de función trigonométrica inversa. Entonces yo voy directo con la clase 19, que es el repaso de todo lo anterior. Entonces, si la profe Lina ya repasó con ustedes trigonometría, este sería como el repaso del repaso, ¿ya? Que es la clase de repaso de lo que vieron ayer y de lo que hemos visto en clases anteriores, ¿sí? Ya. Entonces aquí tenemos lo que vimos, partimos con trigonometría, medición angular y funciones trigonométricas. Entonces lo primero que se vio es lo que era un ángulo. Se definió un ángulo, lo que era, cómo se construía y cómo se mide, ¿sí? Entonces lo más importante que rescatamos es su sistema de medición. Un sistema de medición que estudiamos dos, el sistema sexagesimal, que son los grados que se suelen usar en el colegio cuando uno está en enseñanza media. Esta es la unidad de medida que se suele usar eh, para los ángulos, los 360 grados de una circunferencia completa, ¿sí? Que también se puede dividir en minutos y segundos. Un grado equivale a 60 minutos, un minuto equivale a 60 segundos. ¿Sí? Y la notación nueva para algunos quizás es el radián. El radián es una unidad de medida para el ángulo que
se basa en números reales, básicamente. O sea, un radiano es un número real. Y que se vayan acostumbrando a usar en radianes porque en la universidad, en los cursos de cálculo, cuando uno utiliza trigonométricas, uno calcula ángulos y razones o funciones trigonométricas de ángulos, estos ángulos van a estar siempre en radianes. Entonces tienen que acostumbrarse con eso, ¿ya? A trabajar en radianes. Y no es más que el arco de una circunferencia que mide lo mismo que el radio. Entonces tenemos una circunferencia. Voy a ir al apunte donde ese dibujo aparece. Tenemos la circunferencia y hacemos un ángulo. Entonces cuando el arco mida lo mismo que el radio, decimos que esta es la unidad de radian. ¿Cómo se pasa de una unidad de medida a otra? Con esta conversión, ¿sí? Sabiendo que 360 grados equivale a 2 pi radianes, o lo mismo, 180 grados equivale a pi radianes. Con cualquiera de las dos, basta para hacer la conversión de un sistema de medición a la otra. En este caso yo recomiendo la segunda, por un tema de simplicidad solamente, porque es un número más pequeño, ¿ya? Entonces, sabiendo que pi radianes equivale a 180 grados, ustedes pueden encontrar cualquier ángulo en cualquier forma, haciendo una simple regla de 3, como dice acá. Es decir, si ustedes conocen un ángulo en radianes, por ejemplo, acá, van a conseguir el otro ángulo haciendo la regla de 3. Entonces, 180 grados equivale a pi radianes, 30 grados a cuántos radianes equivale. Entonces hacen la multiplicación cruzada, la división, y les da esta unidad ahora medida en radianes. Entonces es bastante sencillo pasar de un sistema de unidad a otra. Y repito, deben acostumbrarse ahora a trabajar en radianes porque equivalen a números reales. El uso de calculadora, aquí lo importante que sepan es que si van a trabajar con una calculadora deben tener mucho cuidado cómo está programada su calculadora. En general la tecnología no es la que se equivoca somos los humanos. Entonces ustedes van a trabajar con su calculadora. Tienen que estar pendientes en qué sistema está programada, ¿ya? Es decir, si van a meter un ángulo en radianes en su calculadora, deben corroborar que su calculadora está programada en radianes, porque si está programada en grados sexagesimales, les va a dar cualquier ejercicio, o sea, les va a dar cualquier cosa, cualquier resultado, ¿ya? Entonces ese no es un error de la calculadora, es un error humano. Por eso, y eso es un error muy común, ¿eh? Cuando uno hace pruebas y trabajan con la calculadora, generalmente se equivocan en ese tipo de cosas. La calculadora está programada en sexagesimales, pero uno en cálculo trabaja en radianes. Entonces meten los números a la calculadora y le arroja otra cosa, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Bien. Lo siguiente fue la definición de las funciones trigonométricas. Pero antes de verlas como funciones, se vieron como razones trigonométricas. ¿Sí? Aquí me salté. Acá. Como razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Entonces tomamos un triángulo rectángulo, nos enfocamos en un ángulo, decimos que el seno de ese ángulo es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. La tangente es cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Sí? Y así se van definiendo, son 6 razones trigonométricas y se pueden definir en torno al triángulo rectángulo. Esa fue la primera definición que se ve y que con la que uno suele trabajar en el colegio. Luego se ve como función trigonométrica. Entonces vamos aquí más abajo, porque ahora ya se ve acá, como una función. Entonces, como uno trabaja ahora en cálculo con la trigonometría como funciones, su dominio ahora van a ser los números reales.
Por eso es que hice tanto hincapié en que los ángulos tienen que estar en radianes, porque el dominio de las funciones trigonométricas, seno, coseno, las principales, son los números reales, ¿ya? Entonces, por eso que los ángulos deben ser en radianes. Entonces se construyeron estas funciones en la circunferencia unitaria. Unitaria significa que es de radio 1. Y así se fueron construyendo las funciones, ¿sí? El eje X ahora va a representar a la función coseno y el eje Y ahora va a representar a la función seno. Y de esta manera se fueron construyendo las funciones con sus propiedades, ¿sí? Como dominio, recorrido, signo que poseen dependiendo del cuadrante en que estén, ¿sí? Acá, por ejemplo, solo para tomarlo de muestra, sabemos que existe el cuadrante 1, 2, 3 y 4. Y sabemos el signo que tiene X e Y en cada uno de sus cuadrantes. Como ahora X va a representar el coseno e Y va a representar el seno, podemos sacar el signo de la función seno y coseno dependiendo de en qué cuadrante esté nuestro ángulo. Podemos encontrar el signo de nuestra trigonométrica. Y además, sabiendo que las funciones restantes, es decir, tangente, secante, cosecante, cotangente, se definen en términos de seno y coseno, podemos encontrar el signo de cualquiera. ¿Sí? Después, ¿qué dice? Después de haber visto las funciones como, las trigonometrías, perdón, como funciones como tal, vemos sus gráficas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos interesa aquí de las gráficas? Sacar toda la información posible en cuanto a función real. Aquí la función seno, como dije, tiene dominio todos los reales. Su recorrido es entre -1 y 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Es una función que está acotada inferiormente por la recta y igual -1 y acotada superiormente por la recta y igual 1. Acotada por arriba y acotada por abajo. Es una función impar. Esto gráficamente significa que su gráfico es simétrico con respecto al origen. Por otro lado, tiene periodo 2pi, es decir, se cumple un ciclo de largo 2pi con esa longitud y luego ese ciclo se va a repetir en toda la gráfica, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Estas son una de las propiedades que se vieron hace ya bastante rato cuando se estudiaron funciones de manera general. Sí, al final de las funciones, antes de ver tipos de funciones como valor absoluto, ese tipo de funciones, antes de eso, se vieron propiedades. Se vieron las propiedades de si una función, cuando una función es creciente, cuando es decreciente, cuando una función es acotada, cuando una función es periódica. Así, esas propiedades. Entonces aquí en la función seno estamos mencionando esas propiedades más importantes. Y este es el gráfico de la función seno. Luego la función coseno, dominio también van a ser todos los reales y recorrido el intervalo -1, 1 cerrado en ambos lados. O sea, también estamos hablando de una función que es acotada inferiormente por la recta y igual -1 y acotada superiormente por la recta y igual 1. En este caso la función coseno es par, o sea que es simétrica con respecto al eje Y. Y también tiene un periodo 2pi, o sea, un ciclo de longitud 2pi se va a repetir a lo largo de toda la gráfica. Y luego se estudiaron las restantes funciones trigonométricas. ¿Sí? Me voy a detener como un último punto en la tangente porque son las tres más usadas. Sí, la tangente, recordar que se define como seno dividido coseno. Entonces, al definirse como una división, como un cociente, sabemos que no podemos dividir por cero. Entonces, lo que quede como denominador no puede ser cero. En este caso, lo que queda como denominador es el coseno. O sea, queremos que el coseno no sea cero. Y buscamos aquellos puntos en que el coseno es cero. ¿Sí? Estos puntos van a ser los puntos pi medio más kpi, donde k es un entero.
Es decir, me está indicando todos los puntos donde el coseno es 0. En pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Y asimismo por el lado izquierdo, menos pi medio, menos 3 pi medio, menos 5 pi medio, por eso aquí acá está en z. ¿Sí? En todos esos puntos el coseno es 0. Entonces no queremos que sea 0, por lo tanto el dominio de la tangente van a ser todos los reales, excepto ese conjunto de puntos. Por eso que la tangente tiene asíntotas, ¿ya? Tiene discontinuidades infinitas, ya que el denominador en esos puntos se hace 0. La tangente también es una función impar, ¿ya? Entonces también es simétrica con respecto al origen. Y en este caso no es una función acotada, se observa claramente, su recorrido son todos los reales, no tiene cotas. Y en este caso el periodo de la función tangente es pi, o sea, tiene un periodo mucho más corto, el cual se va repitiendo. Y luego aquí mostramos los gráficos de las siguientes funciones: la cotangente, la secante y la cosecante. Como dije, estas funciones no son tan usadas, se presentan para que ustedes deben conocerlas, deben saber cómo se muestran, cómo se dibujan sus gráficos, pero las más usadas son las tres primeras. Luego os hablo de esto, gráfico de funciones modificadas, que se les llamó funciones sinusoidales. Y en términos simples no es más que conocer el gráfico de la función seno original e ir jugando con él, digámoslo así, ya sea trasladándolo en el eje de manera vertical, de manera horizontal, o aplastándolo o estirándolo, ¿sí? Se le hacen modificaciones a su gráfico y eso se le llama función sinusoidal, que tiene esta forma, ¿ya? Que también se le vio en esta forma. Déjenme buscar. No me acuerdo si estaba en este apunte o en el siguiente. Parece que estaba en el siguiente. Acá. Funciones sinusoidales, en el apunte 17. Aquí también se puede ver de esta forma lo que tiene una función sinusoidal, ¿sí? Donde cada una de estas letras, A, B, C, D, me va a indicar alguna modificación que se le hizo a la función seno, en este caso, o a la función coseno, en este otro caso, ¿ya? Esas modificaciones son las que yo le acabo de mencionar. Traslaciones verticales, horizontales, ¿ya? Entonces aquí en este caso la amplitud indica por el valor absoluto de A y es, digamos en términos sencillos, lo más alto que llega la función. Si lo vemos acá, esta es la amplitud. O sea, considerando desde el eje X hasta el punto más alto donde llega, esa es la amplitud, ¿ya? Eso en términos simples. El periodo entonces me va a indicar el ciclo que va a repetirse en esta función. Entonces calcula como 2pi dividido b, donde b es el número aquí que acompaña el x. El desfase. El desfase se le llama el desplazamiento horizontal, ¿sí? Ya sea si esta función se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda y se calcula de esa manera. Y el desplazamiento vertical, con la letra D, me va a indicar si tuvo una traslación vertical. Si D es positivo, significa que mi gráfico se movió de unidades hacia arriba. Si D es negativo, se movió de unidades hacia abajo. Esas son las funciones sinusoidales. Ahí está el periodo, lo que les nombré. El desfase que aquí le llaman h, pero la forma de encontrarlo es esta que aparece acá. Perdón, ahí está. Y la traslación vertical que está indicado, aquí lo dice con una K, pero eso son solo letras. O sea, no, es solo porque aquí usa esta notación. Vamos a subir. Le pone aquí la letra K. Usa letras distintas. Eso es todo, son solo letras. Da lo mismo. Ya me está indicando el numerito que está fuera, este numerito que está solo, fuera del argumento del seno, ese me va a indicar si se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo. ¿Ya? Bien. Pasaron los 20 minutos. Para los que llegaron tarde, les cuento que estoy siguiendo las instrucciones de la universidad del 20×10, 20 minutos de clase, 10 minutos de receso, y que ese ciclo se repite
hasta que se acaba la hora de clase, ¿ya? Así que ahora comienzan los 10 minutos de receso. Y también les comento a los que llegaron tarde, por si no lo sabían, no leyeron el comunicado del coordinador, hoy vamos a hacer una prueba de ensayo, ¿sí? La universidad nos proporcionó una plataforma nueva para realizar pruebas. Entonces la idea es que en los últimos 10 minutos de esta clase ustedes resuelvan esa prueba, que es muy simple, no tiene nota, así que no se asusten, ¿ya? No cuenta como una nota, es simplemente para que ustedes conozcan la plataforma, se familiaricen con ella, sepan cómo se trabaja, ¿ya? En todo caso es muy fácil, la plataforma es muy amigable. Así que la idea es eso, que conozcan la plataforma y que resuelvan la prueba, que les repito, no es evaluada, ¿ya? Solo para que ustedes conozcan la plataforma. Entonces yo les voy a subir a Reku un mensaje con un link y cuando llegado el momento, los últimos 10 minutos de la clase, ustedes ingresan a ese link y responden la prueba de ensayo, ¿ya? Eso es todo. Bien, vamos por los 10 minutos de receso. Cualquier consulta, cualquier duda, como siempre, me la pueden saber por chat. Me la hacen saber por chat. Aquí hago una pregunta. ¿Esta nueva plataforma se realizará la prueba final? Sí. Las pruebas que queden, que es la otra semana, un mini control el otro martes, y las pruebas de la semana de prueba y el examen recuperativo se van a hacer por esta nueva plataforma. O los alumnos en su petitorio exigieron que se hicieran pruebas en otra plataforma que no fuera Reco. Entonces la universidad nos proporciona esta plataforma que se llama Tesmos, que es amigable, la verdad, para la persona que resuelve la prueba, es súper fácil, ¿ya? Mm, tiene, tiene pocos problemas, así que la idea es que ustedes hoy conozcan esta plataforma, porque de ahora en adelante las evaluaciones se van a hacer ahí, ¿ya? Bien, 10 minutos de receso.
Bien, pasaron los 10 minutos de receso, así que retomamos la clase. Llegamos entonces a las funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Esto se vio en la clase 18 y algo importante que se dijo antes de considerar las trigonométricas inversas como tal es que en sí, como están definidas, las funciones trigonométricas no tienen inversa. Recordemos que cuando se vio función inversa, las funciones que tenían inversa debían cumplir con dos características importantes: que fuera inyectiva y que fuera epiyectiva, o sobreyectiva, que también se le dice. En definitiva, que fuera biyectiva. ¿Sí? Biyectiva significa que reúne las dos cosas, inyectiva y sobreyectiva. Entonces, una función que cumpliera con ambas propiedades se puede decir que es biyectiva y que tiene inversa. Las trigonométricas no cumplen con las dos propiedades, solo cumplen con la sobreyectividad, pero no con la inyectividad. ¿Sí? Las funciones trigonométricas no son inyectivas. ¿Qué no? Esto se ve claramente del hecho de que son periódicas. Las funciones trigonométricas, al ser periódicas, no cumplen con la inyectividad. Entonces, a priori no tienen inversa. Entonces se habla de funciones trigonométricas inversas. Bueno, para hacer que una función tenga inversa, para hacer que una función sea inversa, eso, podemos arreglarla, digámoslo así, de tal forma de que pueda ser inyectiva y sobreyectiva. Podemos arreglar la función. Entonces, en este caso, como sobreyectiva ya es, lo que falla aquí es la inyectividad. Eso viene de lo periódico. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Restringiendo el dominio. Consideramos un término simple, un pedacito de la función, y nos quedamos con ese pedacito, y en ese pedacito la función va a ser inyectiva. Entonces, ¿con cuál pedacito nos quedamos? Uno puede elegir, en teoría, cualquiera, pero por convención vamos a usar este, desde menos pi medio a pi medio. Si nos quedamos con este intervalo, sabiendo que el dominio de la función seno en este caso son todos los reales, si nos quedamos solo con este intervalo, aquí la función sí es inyectiva, porque se ve de esta manera. Entonces aquí no existe un punto en X, perdón, no existen dos puntos en X que vayan a parar a la misma imagen. Eso no ocurre. ¿Ya? Aquí en la función completa se ocurre. Por ejemplo, en menos pi vale 0, y en 0 vale 0, y en pi vale 0, y en 2pi vale 0, y en 3pi vale 0, y así muchas veces vale 0. Entonces no es inyectiva. En cambio, aquí en este pequeño intervalo no hay ningún par de números que eh, vayan a parar a una misma imagen. Por lo tanto, en este pedazo es inyectiva. Y lo único que tuvimos que hacer fue restringir el dominio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace con las funciones trigonométricas. Para lograr que tengan la inversa, solo se restringe su dominio. ¿Sí? Bien. Restringido el dominio, entonces, la función seno, vamos a decir que la función seno va de ese intervalo menos pi medio a pi medios hasta menos 1, 1. Y en ese intervalo, entonces, la función es invertible, es biyectiva. ¿Cómo se denomina la inversa? Como arcseno, ¿sí? O seno a la menos 1. Mucho cuidado con esta notación, ¿ya? No se vayan a confundir con que esto significa un exponente. Significa 1 dividido seno. No, esto no es un exponente, esto es una notación que viene de la inversa. La inversa se denota en la función como superíndice menos 1. Entonces aquí significa lo mismo, ¿ya? Y en las calculadoras también. Cuando habla de seno a la menos 1, no se refiere a 1 sobre seno, se refiere a arcoseno, ¿ya? A la función inversa del seno. Entonces hay que trabajar con ambas. Uno tiene que acostumbrarse a trabajar con ambas notaciones. Y así se define la función inversa del seno. Y, como dije, si el seno, para que sea invertible, debe estar definido entre menos pi medio hasta menos 1, 1, entonces aquí está al revés. El arcoseno, como
bien sabemos, las funciones inversas hacen lo contrario que la función original, hacen el camino inverso. Entonces el arco seno tiene por dominio el menos 1, 1 y por recorrido menos pi medio, pi medio. ¿Sí? Entonces fíjense que la función seno, uno le aplica un ángulo a la función seno y obtiene un número entre menos 1 y 1. La función arcoseno, uno le aplica un número y obtiene un ángulo. Esa, repito, esa es la gracia de una función inversa, hacer lo inverso que hace la función original. Entonces la función seno yo le aplico un ángulo y me da un número, la función arcoseno yo le aplico un número y me da un ángulo. Al revés. Entonces esa es la gracia de las funciones inversas. ¿Sí? Aquí lo resume. Y aquí resume, acá está la función seno, el gráfico, su dominio, su recorrido. Y aquí vemos unos ejemplos. Entonces lo que les decía, hace lo contrario. Si sabemos que seno de pi cuarto es igual a raíz de 2 medios, entonces el arcoseno de raíz de 2 medios es pi cuarto. ¿Sí? A la función seno le aplico un ángulo y me da un número. Entonces la función arcoseno le aplico el número y me arroja el ángulo. Hay que acostumbrarse a encontrar las funciones arcoseno, en este caso, de esa manera. Lo que uno está buscando ahora son ángulos. El resultado va a ser un ángulo. Bien, con la función coseno pasa lo mismo en el sentido de que así tal y como es, no es inyectiva. ¿Ya? En 0 vale 1, en pi vale menos 1, en 2pi vale 1, entonces se repite, no es inyectiva. Pero la podemos hacer inyectiva considerando esta rama principal, de 0 a pi. Si consideramos solo de 0 a pi, la función es inyectiva. ¿Sí? Entonces en este caso tiene inversa y se le llama arco coseno o coseno a la menos 1. Por lo tanto, el arco coseno tiene como dominio el menos 1 a 1 y como recorrido tiene a 0, pi. Entonces lo mismo, la función coseno le aplicamos un ángulo y nos arroja un número. Y la función arco coseno entonces hace lo contrario. Le aplicamos un número y lo que me arroja va a ser un ángulo. Todo esto siempre en radianes, no olvidar eso. ¿Sí? Y por último, la más importante de conocer también es la función tangente, que la rama que se elige de la función tangente para que sea biyectiva es simplemente esta, de menos pi medio a pi medio. Esa es la rama principal. Y ahí se puede definir la inversa, que se llama arco tangente o tangente a la menos 1. Las otras funciones, como dije anteriormente, ustedes tienen que conocerlas, pero no son las que más se usan. Las que más se usan son las seno, coseno y tangente, ¿ya? Pero aquí se presenta su gráfico, su dominio recorrido, y de hecho acá aparece un resumen, acá aparece el resumen de estas funciones. Entonces, ustedes tienen que simplemente conocerlas, ¿ya? Pero las que más se usan son estas tres, perdón, estas tres, seno, coseno y tangente. ¿Sí? ¿Preguntas con respecto a este tema? ¿No hay ninguna duda entonces? Quería mostrar los ejercicios de este apunte para finalizar
este periodo de la clase. Bien. Estos son los ejemplos de la clase de repaso de trigonometría. Entonces, como ya dije, cuando uno quiere transformar de radianes a grados sexagesimales o viceversa, ¿sí? Lo único que tiene que usar es esta pequeña tabla, la regla de 3 básica. Sabiendo esto, que pi radianes equivale a 180 grados, ustedes pueden encontrar cualquier otro ángulo. En este caso, 3 pi medios en radianes, ¿a cuántos grados equivale? Entonces sería pi por x, perdón, 180 por 3 medios de pi dividido pi, ¿verdad? Y ahí está despejado ya el x y resuelven esto. En este caso le da 270, o sea que 3 pi medio radianes equivale a 270 grados sexagesimales. 2.5 radianes. ¿Sí? Eso se puede escribir como 2.5 como decimal o como fracción, eso da lo mismo. ¿Ya? En este caso lo hizo como fracción. Entonces, si pi radianes equivale a 180 grados, entonces 5 medios radianes ¿a cuántos grados equivale? Entonces sería 5 medios por 180 dividido pi. Y en este caso da aproximadamente 143.2 grados sexagesimales. Luego 30 grados, transformarlo a radianes, ahora al revés. Entonces, si pi radianes equivale a 180 grados, 30 grados ¿a cuántos radianes equivale? En este caso sería 30 por pi dividido 180. Eso es pi sextos. Es decir, 30 grados equivalen a pi sexto radianes. Ahora, ojo que esto no se calcula. ¿A qué me refiero? Uno no pone el número pi en la calculadora y lo divide por 6 y eso le da. No, uno suele dejarlo expresado así simplemente. ¿Ya? Uno dice pi dividido 6, pi sextos, nada más. Así se deja. Ahora piden el equivalente de 31 grados, 12 minutos, 45 segundos, expresado en radianes. Entonces lo primero es considerar cuánto es los minutos y los segundos que aquí aparece. ¿Sí? Recuerde que un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Entonces aquí hace la conversión y así queda en definitiva en grados. Y luego la regla de 3 que ya conocemos. Determine dominio, recorrido y gráfica de las siguientes funciones. Entonces estas son funciones sinusoidales. Tenemos la función, ¿verdad? Lo primero es encontrar, aquí tenemos el dominio. Como es una función coseno, el dominio son todos los reales, no hay ningún problema en eso. El recorrido. El recorrido de una función coseno va de menos 1 a 1. ¿Sí? Sin embargo, aquí tenemos este 2 que está multiplicando y además aquí hay un más 1 que está sumando por fuera. ¿Ya? Entonces, encontramos el recorrido de esta manera. Aquí lo que hace es sumar el valor absoluto de la amplitud. Esta nos dice entre menos 3 y 1. Este es el recorrido. La amplitud entonces 2, porque es ese número. El periodo es 2pi dividido b, en este caso es 3, o sea 2pi tercios. El desfase es cómo se mueve de manera horizontal. En este caso es pi medio, o sea, tiene un desfase horizontal. Y la traslación vertical es menos 1, que es el número que está acá afuera. Significa que la gráfica original del coseno se desplazó verticalmente hacia abajo en una unidad. Y las voces del gráfico se observa aquí de esta manera. Este es el gráfico original del coseno, ¿verdad? Aquí es cuando le aplicamos el 2 multiplicando, o sea, la amplitud. Es decir, como que toman la función coseno por arriba y por abajo y la estiran. ¿Sí? Entonces ya tiene una amplitud más grande. Aquí fue el multiplicar el 3. Esto
es que esto en qué cambia el 3 que aparece acá, cambia en el periodo, ¿verdad? El periodo, ¿cuánto era? Vamos a ver, el periodo era 2 pi tercios, ese era el periodo. Entonces el numerito que está acá adentro en eso influye, en el periodo. Tiene un periodo de 2 pi tercios. Este es el ciclo que se repite, parte acá y termina acá, 2 pi tercios. Ese ciclo se va a repetir, ¿sí? Y el desfase horizontal, que es menos pi medio, que eso también lo vimos, significa que este gráfico se desplazó, ¿sí? En este caso, se desplazó en pi medio unidades, como dice aquí, hacia la izquierda. Y por último, la suma del -1 hace que se desplace verticalmente hacia abajo en una unidad. En definitiva, entonces el gráfico nos queda de esta manera. Muy bien. ¿Alguna consulta? Bien, como no hay consultas, vamos por los 10 minutos de repaso, perdón, de receso, y luego volvemos con el audio, ¿ya? No hay más que pueda repasar. Ya la profesora Lina repasó trigonometría, yo volví a repasar todo trigonometría, así que ya estamos listos con el repaso para esta semana. Como les dije, los últimos 10 minutos de la clase va a haber un control de ensayo simplemente, así que no va con nota. Yo voy a estar conectada de todas formas hasta que la clase se termine, por si tienen alguna duda. Y entonces ahora vamos por los 10 minutos de receso, luego retomo el audio para afinar los detalles y mandarles el link del control en los últimos 10 minutos.
Bien, chicos, les acabo de subir a Reco un anuncio que se llama Prueba de ensayo Tesmos 21 de julio. Prueba de ensayo Tesmos 21 de julio. En ella les escribí las instrucciones para resolver esta prueba, ¿ya? Son los últimos 10 minutos, repito. No voy a hacer más clase. Lo que quede del resto de clase antes de que empiece, obviamente, esta prueba de ensayo. Voy a estar conectada hasta el final, como siempre. Y antes de que empiece esta prueba de ensayo, pueden resolver cualquier tipo de duda, si quieren hacer consultas, si alguien ha estudiado y tiene ejercicios que quiere ver si están buenos, voy a estar aquí conectada y resolviendo sus dudas, ¿ya? La idea es que no se desconecten de Zoom hasta que se acabe la clase, 10 para las 6, porque, como les dije, la idea es que conozcan la plataforma y si tienen algún tipo de dificultad me lo hagan saber inmediatamente por acá, por el chat de Zoom, o sea, claro, por el chat de la clase, ¿ya? Eso, así que ojalá no se desconecten hasta que la clase se termine y hayan terminado su prueba de ensayo en Tesmos, ¿sí? Voy a repetir las mismas instrucciones que mandé por Reco, las voy a repetir aquí en el chat para que todos la puedan ver y se meten al link a las 5:40, cuando empiece los últimos 10 minutos de la clase. Ahí ingresan y al final me dicen si tuvieron algún problema, si se les cayó el sistema, si no los dejan entrar. Cualquier observación me la hacen saber. ¿Bien? Les repito, yo voy a estar aquí conectada y cualquier consulta por el chat. Profe, no entendí qué pasó con el tema del ensayo de la prueba. ¿Podemos entrar a las 5:40? Claro, es que la prueba de ensayo son los últimos 10 minutos de la clase. Ah, El coordinador está coordinando la prueba, entonces en los últimos 10 minutos de esta clase va a abrir la prueba. Entonces ahí ustedes recién se pueden meter, ¿ya? ok, ya entendí. Ya. Y está la persona que me pregunta en qué parte de Rico lo puse en los anuncios que también les llegan al mail. Ya ahí puse No puede ser, el estamos anuncio, ¿ya? mal y todavía tengo unas ganas, angustia. Y aquí en el chat de Zoom les copié las mismas instrucciones que puse en Reco, en el mensaje. Exactamente las mismas, ¿ya? Entonces se las leo. Dice los últimos 10 minutos de la clase, o sea, de 17:40 a 17:50. Tienen que ingresar al link. O sea, a las 17:40 ustedes ingresan a este link, al que está acá, ¿sí? Que es el link de esta sección 2. Como dije, esta prueba es demostrativa, o sea, no tiene nota, así que no se preocupen, no va con nota, es solo para que ustedes conozcan la plataforma y ver cómo nos va con esto. Sí, la idea, como les dije, punto 3, el estudiante que tenga cualquier tipo de problemas para ingresar o dentro del mismo test o al enviar el test, debe hacérmelo saber inmediatamente por el Zoom de la clase, o sea, por este chat. ¿Ya? Yo voy a estar conectada hasta que se acabe la clase y si alguien tiene cualquier observación que hacerme, me la dice por el chat. ¿Ya? Y deben de ingresar con su root a la prueba de ensayo tal como indique la instrucción al momento de ingresar el link. Cuando uno abre el link, va a haber una instrucción. No sé, dice coloque su root sin puntos y con guión, o coloque su root con puntos y con guión. Así como les diga la instrucción, ustedes lo hacen. Y como les había comentado, las evaluaciones de ahora en adelante van a ser mediante esta plataforma, por lo que es de suma importancia su participación en este ensayo y sus observaciones. Les repito que el próximo martes como dijo el coordinador, deben estar atentos a los anuncios que hace el coordinador, ¿ya? El coordinador el día de ayer subió un anuncio y la próxima semana hay un control. Estos controles cortos que hacíamos durante el semestre, ya. El otro martes va a haber un control. Y ustedes saben que nosotros lo hacemos los primeros 20 minutos de la clase. En este caso estamos haciendo los últimos 10 minutos porque un control de ensayo sin nota, entonces da lo mismo, ¿ya? Pero para que el otro martes estén preparados, van a ser los 20 minutos del comienzo de la clase. Entonces, el otro martes nosotros vamos a vernos inmediatamente haciendo un control, al principio de la clase y luego empezamos la clase,
¿ya? Y va a ser mediante esta misma plataforma. Por eso es importante que ustedes participen. Profe, Ujú. de los controles ponderaba 60% de la nota final, ¿cierto? Claro, el promedio de los controles pequeños que hemos hecho van a ponderar el 60%. Sí, En uno de los correos decían que iban a tomar los 4 mejores. sí, ¿O eso dijo el estoy coordinador. equivocado? Sí, eso Ah, dijo el ya, coordinador. Usted, en esta sección creo que hemos hecho todos los controles. Llevamos 5. Entonces, si no me equivoco. Entonces el de la otra semana sería el número 6. Entonces de esos 6 se quedan con los mejores 4 y se hace un promedio y eso es el 60%. Eso es lo que mandó a decir el coordinador en un mail el día de ayer. Ya chicos, yo voy a desconectar el audio, pero voy a seguir aquí. Así que si cualquier duda que tengan, recuerden, me la dicen por el chat.
Bien, chicos, son las 5:40. Ingresen al link a ver cómo les va. Me cuentan por chat cualquier cosa. Recuerden ingresar con su root.
Bien, chicos, se acabó la clase. ¿Alguien tiene alguna observación con respecto al test? Para cerrar Zoom. La persona que no tenga ninguna observación puede retirarse simplemente porque la clase se acabó, ¿ya?